Hola, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los tipos de fluidos newtonianos y no newtonianos. Somos estudiantes del TEC NM Campus Orizaba en la carrera de Ingeniería Química de séptimo semestre, para la materia de Ingeniería de Transporte de Fluidos a cargo del Dr. Joaquín Pinto Espinosa. Mis compañeros son Charbel Castro, Esmeralda Luna y una servidora, Saray Valeria. Les hablaremos durante este momento acerca del tema de fluidos newtonianos y no newtonianos. Comencemos a hablar acerca de los fluidos newtonianos. El fluido newtoniano es un fluido que tiene una viscosidad que puede ser considerada como constante en el tiempo con una curva que muestra la relación que existe entre el esfuerzo contra la tasa de deformación, sea de forma lineal. Este tipo de fluidos, que son los fluidos newtonianos, tienen ciertas características. Nos dicen que no tienen ningún tipo de propiedades elásticas y que también son incompresibles, son isotrópicos y también irreales. Y nos dice que la viscosidad depende 100% de la temperatura. Asimismo, la viscosidad también va a depender de diferentes presiones en las que este tipo de fluido se encuentre. Otra clasificación son los fluidos no newtonianos. En este caso vamos a identificarlo como aquel fluido cuya viscosidad va a variar con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano, teniendo únicamente una viscosidad aparente. Estos fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades reológicas, propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensión bajo diferentes condiciones de flujo, tales como las condiciones de esfuerzo cortante. Nos dice la ley de Newton de la viscosidad que establece una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la rapidez de deformación y en el fluido. Ahora bien, en los fluidos que se comportan de acuerdo a esta ley se denominan newtonianos y su característica es que la viscosidad no depende de esfuerzo ni de rapidez de deformación. Para el caso de los fluidos no newtonianos se puede definir una viscosidad aparente a partir de una ecuación análoga de la ley de Newton de la viscosidad. Bien, podemos observar en esa pequeña tabla donde se encuentra la ecuación de los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Recordando que ahora los fluidos no newtonianos tienen una clasificación donde esa se divide en dos, los independientes del tiempo y los dependientes del tiempo. Comencemos a hablar acerca de los independientes del tiempo. Hay tres tipos. Uno de ellos son los fluidos pseudoplásticos. En estos fluidos la viscosidad aparente disminuye en el aumento de la relación de deformación, donde n va a ser menor a 1. Casi todos los fluidos no newtonianos entran en este grupo. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar son las suspensiones coloidales y también algunas soluciones poliméricas. Otro tipo de fluidos independientes del tiempo son los fluidos dilatantes. Si la viscosidad aparente aumenta con el incremento de la relación de deformación donde n va a ser mayor a 1, el fluido se nombra dilatante. Algunos ejemplos pueden ser las suspensiones de arena y las suspensiones de aluminio. Otro tipo de fluidos independientes del tiempo, que es el último, son los fluidos plásticos de Bingham, el fluido que se comporta como un sólido hasta que se excede un esfuerzo de deformación mínimo, tras el cual muestra una relación lineal entre el esfuerzo y la relación de deformación. Algunos ejemplos pueden ser las suspensiones de arcilla, los lodos de perforación y la pasta de dientes, que es una sustancia muy común en casa. Ahora, los dependientes del tiempo. También existen tres tipos. Uno de ellos son los fluidos tixotrópicos, donde los fluidos tixotrópicos muestran una reducción de n con el tiempo ante la aplicación de un esfuerzo de corte constante. Y algunos ejemplos son las pinturas, los shampoos y algunos yogurts. Ahora bien, los fluidos reopécticos. Los fluidos reopécticos muestran un aumento de n con el tiempo y en ejemplos podemos mencionar algunas sustancias bituminosas como lo son los betunes y las ceras. Y por último tenemos los fluidos viscoelásticos. Después de la deformación, algunos regresan parcialmente a su forma original cuando se libera el esfuerzo aplicado. A tales fluidos se les llama viscoelásticos. Y como por ejemplo podemos mencionar algunos pegamentos industriales y también soluciones acuosas. Bueno, ahora continuaremos realizando un pequeño experimento en donde vamos a comprobar la viscosidad de un fluido y verificar qué fluido no newtoniano es. En este caso vamos a utilizar un yogurt Activia. Y también vamos a utilizar como materiales una pipeta de 10 mililitros, 3 vasos de precipitado y una licuadora. Bien, en cada vaso se colocará la misma cantidad de yogurt. El primer vaso será el estándar,
y el yogurt contenido en el segundo y tercer vaso se someterán a un esfuerzo de corte con la ayuda de la licuadora. Primeramente, se adicionará una pequeña cantidad del yogurt en el vaso de la licuadora hasta cubrir las aspas. Esto con el fin de establecer el volumen de yogurt a estudiar. Ahora se vierte en el vaso número 1 y se coloca el mismo volumen de yogurt en el vaso número 2 y en el vaso número 3. Y bueno, a continuación se somete al esfuerzo de corte el yogurt del vaso etiquetado con el número 2, aplicando la menor velocidad de la licuadora, con la finalidad de observar la influencia de la aplicación de una fuerza en la viscosidad del fluido. Después vertemos el yogurt en su vaso correspondiente y posteriormente sometemos a esfuerzo cortante al yogurt contenido en el vaso número 3, utilizando la velocidad más alta de la licuadora y lo volvemos a verter a su vaso. A continuación, con ayuda de la pipeta graduada y una perilla, se toman 10 mililitros del yogurt del vaso número 1 que no se ha sometido a ninguna fuerza externa y con la utilización de un cronómetro se determina el tiempo que toma en fluir por la pipeta. Consiguientemente, se repite el proceso con el yogurt contenido en el vaso número 2, sometido a esfuerzo de corte, tomando el tiempo en que fluye por la pipeta. Y con el yogurt del vaso número 3, se determina de igual manera el tiempo de caída del yogurt por la pipeta. Después de 10 minutos, se mide nuevamente el tiempo en que fluye el yogurt contenido en cada uno de los vasos, observándose que el tiempo disminuye a través del tiempo, es decir, fluía a mayor velocidad. Por último, se hace otra determinación del tiempo en el que el yogur de cada uno de los vasos fluye a través de la pipeta. Esto después de pasar 30 minutos desde haberlo sometido al esfuerzo de corte de la licuadora, consiguiendo así 3 mediciones de flujo en 3 diferentes tiempos, dando un total de 9 mediciones. Y bueno, este procedimiento se realizó para otras 2 marcas de yogurt, las cuales fueron Lala y Yoplait, con el objetivo de poder comparar el comportamiento del yogurt. El procedimiento llevado a cabo se muestra en cámara rápida. Si bien ahora haremos algunos cálculos para determinar el comportamiento reológico de nuestro fluido. Para ello vamos a determinar la velocidad promedio del yogur en cada corrido experimental. Y para hallar este valor vamos a ocupar la tradicional fórmula de caudal igual a velocidad por área, donde la velocidad sería entonces caudal sobre área. El caudal lo podemos interpretar como volumen sobre tiempo y el volumen con el que estuvimos trabajando fue de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos de yogur. En la pipeta era de esa capacidad para los 3 estudiantes y el tiempo varió de corrida a corrida. Por su parte, el diámetro hace referencia a esta salida de la pipeta, esta puntita, cuyo diámetro es muy pequeño. Lo intentamos medir con una regla, pero era muy pequeño, era 1 milímetro y pico. Entonces, para tener un valor más o menos exacto, ocupamos la ecuación de balance de energía mecánica y la ecuación de pérdida de carga por flujo laminar vista en nuestro curso de transporte de fluidos. Resolviendo de forma iterativa, ya que no se podía despejar al diámetro, utilizamos Polymath y hallamos que el diámetro aproximado de la pipeta fue de 1.22 milímetros. Con este diámetro podemos hallar ahora sí el área, que sería igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Finalmente digo caudal sobre área y obtengo la velocidad.
Y aquí les muestro en el pizarrón algunos resultados de velocidad para un yogur en específico, que es el yogur Lala. Pero el patrón de comportamiento que ven aquí se repitió también en los otros dos yogures estudiados. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que en el vaso control, pues la velocidad prácticamente no cambia. Si vemos que cambia ligeramente, puede ser por dos factores. Uno, como seres humanos no siempre vamos a presionar en el mismo momento el botón de parar, ese puede ser una. O bien, hubo algún cambio despreciable de la viscosidad del yogur por algún cambio en la temperatura de la atmósfera, pero es prácticamente despreciable, ¿no? Entonces podemos ver que al no aplicarle ningún esfuerzo cortante al yogur, pues no se va a ver ningún cambio significativo. Pero aquí sí podemos ver los cambios, tanto para el licuado mínimo, para el licuado máximo. Observamos primero que conforme aumenta el tiempo de reposo, observamos que la velocidad en promedio del yogur aumenta. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto es un fenómeno de histéresis. Y este fenómeno de histéresis no solo se da en reología, sino en otras áreas de la ingeniería. Y que es, en pocas palabras, que el cambio que se le hace a una propiedad se va a ver reflejado, pero con un efecto retardado, no de forma inmediata, sino que yo le aplico un esfuerzo cortante al yogur en este caso, y el efecto que voy a obtener se va a ver reflejado, pero no de manera inmediata, sino tiempo después. Y en este proceso de histéresis, una vez que se vea reflejado el cambio, se va a regresar, se va a generar un ciclo completo, ¿no? Se va a regresar a sus propiedades originales. Entonces, eso es lo que pasó aquí. Y ese comportamiento de histéresis es propio de los fluidos dependientes del tiempo, de los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo. Por lo tanto, ya tenemos una primera descripción de qué tipo de fluido es nuestro yogur. Ahora bien, para saber qué tipo de fluido dependiente del tiempo es, tenemos dos opciones, que sea ropéctico o tixotrópico. Y para ello tenemos que ver cómo cambió el flujo al aumentar el esfuerzo cortante. Sabemos que al aplicar un licuado máximo va a ser un esfuerzo cortante mayor. Por lo tanto, observamos que transcurrido un tiempo, para que se observe de mejor manera el cambio, la velocidad del fluido fue mayor donde hubo un esfuerzo cortante mayor. Sabemos que para todos los fluidos la viscosidad o la viscosidad aparente en el caso de los fluidos no newtonianos es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que si aumenta la velocidad en un fluido es que disminuyó su viscosidad aparente y viceversa. Si aumentara la viscosidad es que disminuyó la velocidad. En este caso observamos que aumentó la velocidad, entonces disminuyó la viscosidad aparente. En los fluidos que al aplicar un esfuerzo cortante al pasar el tiempo disminuye la viscosidad aparente, se dice que son tixotrópicos. Entonces, como conclusión, podemos decir que el yogur es un fluido no newtoniano dependiente del tiempo tixotrópico. Muy bien, antes de irnos les vamos a mostrar algunas gráficas comparando los tres yogures utilizados. Como podemos observar en la gráfica, el yogur Lala es el que posee la mayor viscosidad, pues reporta los valores menores de velocidad promedio. Por otro lado, el yogurt Activia y Yoplait tienen un comportamiento similar, siendo el yogur Activia el que mayor cambio o disminución de la viscosidad aparente presentó. Pues bien, espero que se haya entendido nuestra explicación y, sin más por el momento, agradecemos su atención.